Déjame contarte algo que descubrí después de años de creer que había algo fundamentalmente equivocado en mí. Solía llegar a fiestas, reuniones sociales, eventos donde todos parecían florecer como plantas bajo el sol, y yo me marchitaba lentamente, sintiendo cómo cada conversación extraía algo profundo de mi interior. Durante mucho tiempo pensé que era una falla de carácter, una debilidad que debía superar. Pero la verdad es mucho más simple y liberadora. No hay nada roto en ti si te sientes agotado después de estar rodeado de gente. Simplemente estás hecho de un material distinto, tejido con una trama diferente que responde al mundo de otra manera. Piensa en esto como si existieran dos tipos de océanos en el mundo humano. Los extrovertidos son como mares que generan sus propias corrientes, olas que se lanzan hacia afuera, espumosas y visibles, ganando fuerza con cada movimiento hacia la superficie. Tú, en cambio, eres las profundidades tranquilas, donde la luz penetra de manera diferente, donde cada gota de información se filtra lentamente a través de capas y capas de conciencia. No es que uno sea mejor que el otro. Ambos son necesarios para que el ecosistema completo funcione. Lo que sucede es que el mundo ha decidido celebrar las olas y olvidar que sin las profundidades, sin ese espacio de procesamiento silencioso, el océano entero perdería su significado. Cuando observas a un extrovertido en su elemento natural, ves algo fascinante. Ellos literalmente se cargan de energía al hablar, al compartir, al recibir respuestas inmediatas de las personas a su alrededor. Es como si tuvieran paneles solares en el alma que se activan con la luz de la atención ajena. Lanzan ideas al espacio, reciben reacciones, y ese intercambio los llena de vitalidad. Pero tú operas con una tecnología completamente distinta. Mientras ellos transmiten y recargan, tú absorbes. Cada interacción social es como abrir 1000 pestañas en tu navegador mental al mismo tiempo. Registras el tono de voz de esa persona en la esquina, la tensión apenas perceptible entre dos amigos que fingen estar bien, la expresión facial que contradice las palabras, el lenguaje corporal que revela inseguridad disfrazada de confianza. Las personas a menudo no comprenden cuánto trabajo invisible realizas en una simple conversación de 5 minutos. Ellos ven palabras intercambiadas, sonrisas, quizás una risa compartida. Tú, sin embargo, estás procesando capas y capas de información que ni siquiera tienen nombres precisos en el lenguaje común. Sientes la corriente emocional subterránea de la habitación como si fueras un instrumento de medición ultrasensible. Percibes cuando alguien dice, «estoy bien», pero sus ojos cuentan una historia completamente diferente. Notas las microexpresiones que duran fracciones de segundo, esos destellos de verdad que aparecen antes de que la máscara social se reajuste. Y todo esto, toda esta inmensa cantidad de datos emocionales y sociales, requiere procesamiento, requiere energía, requiere un tipo de atención sostenida que drena tus recursos internos de una manera que los extrovertidos simplemente no experimentan de la misma forma. He aquí algo que nadie te dice cuando eres joven y estás tratando desesperadamente de encajar. La mayoría de las interacciones sociales en grandes grupos están construidas sobre una base de actuación consensuada. No estoy diciendo que la gente sea falsa necesariamente, pero existe una capa de performance social que todos acordamos mantener. Preguntamos, ¿cómo estás?, sin realmente querer saber la verdad completa. Reímos en los momentos apropiados, aunque el chiste no sea tan gracioso. Asentimos con interés ante historias que en realidad nos aburren. Y para algunos, esta danza social es tan natural como respirar. Ni siquiera piensan en ello. Pero tú sí. Tú eres dolorosamente consciente de la brecha entre lo que se dice y lo que se siente, entre la máscara que todos llevan y la verdad que se esconde debajo. Esa conciencia constante crea una especie de fricción interna, un desgaste emocional que se acumula con cada interacción superficial. Imagina que estás en una reunión donde todos hablan de cosas que no importan realmente.
riendo demasiado fuerte, llenando cada silencio con ruido. Parte de ti quiere participar, quiere sentir esa facilidad que otros experimentan, pero otra parte de ti, la parte más auténtica, se siente como un extranjero en un país cuyo idioma solo entiende a medias. No es que no puedas participar. De hecho, probablemente te has vuelto bastante bueno en fingir que todo está bien. El problema es que cada minuto de esa actuación te cuesta algo. Te cuesta energía mantener esa versión socialmente aceptable de ti mismo, mientras tu verdadera naturaleza anhela algo más profundo, más significativo, más real. Ahora, déjame hablarte sobre algo que transformó completamente mi relación con mi propia introversión. Durante años, cuando llegaba a casa después de eventos sociales y me sentía completamente agotado, interpretaba esa necesidad de soledad como una señal de debilidad. Pensaba, ¿por qué no puedo ser como ellos? ¿Por qué necesito tanto tiempo a solas para recuperarme? Pero entonces comprendí algo fundamental. La soledad no es deprivación para ti, es restauración. Mientras que un extrovertido puede encontrar el silencio y la soledad como algo que los vacía, como una falta de estimulación que los deja inquietos y ansiosos, tú experimentas exactamente lo contrario. Cuando finalmente cierras la puerta de tu habitación, cuando apagas el teléfono y te sientas en silencio, no estás escapando de la vida, estás regresando a ti mismo. En esos momentos de soledad genuina sucede algo mágico. Todas las máscaras que usaste durante el día pueden finalmente caer. No tienes que monitorear tu lenguaje corporal. No tienes que calcular cuándo es apropiado hablar o cuándo deberías quedarte callado. No tienes que modular tu voz o sonreír cuando no sientes ganas. Simplemente puedes ser, sin edición, sin performance, sin el agotador trabajo de traducir tu mundo interno al lenguaje externo que los demás esperan. Es como quitarte un traje que te queda un poco apretado. Finalmente, puedes respirar profundo, y en ese espacio de quietud, te recargas de una manera que ninguna fiesta, ningún evento social, ninguna multitud podría jamás lograr para ti. La sociedad moderna ha construido sus templos alrededor de valores extrovertidos. Piensa en cómo se organizan las oficinas con sus espacios abiertos, donde la privacidad es vista como antisocial. Considera cómo se valora a las personas que saben trabajar en red, que pueden entrar a una habitación llena de extraños y salir con 20 contactos nuevos. Observa cómo se celebra a quienes piensan en voz alta, quienes hablan primero y más fuerte en las reuniones, quienes pueden improvisar respuestas ingeniosas sin pausar para reflexionar profundamente. Todo el sistema está diseñado para recompensar la rapidez sobre la profundidad, la amplitud sobre la intensidad, la conexión superficial sobre la comprensión genuina. Y en ese contexto, aquellos que necesitan tiempo para pensar antes de hablar, que prefieren una conversación profunda con una persona sobre charlas ligeras con 20, que encuentran energía en la reflexión silenciosa en lugar del intercambio constante, son sutilmente etiquetados como deficientes. Pero aquí está lo que necesitas entender con cada fibra de tu ser. La sensibilidad que te hace vulnerable también te hace capaz de percibir belleza y significado que otros pasan por alto completamente. Esa misma cualidad que te deja exhausto en una fiesta ruidosa es la que te permite notar cómo la luz cambia al atardecer sobre las calles de Barcelona, o cómo una melodía específica lleva capas de melancolía que la mayoría no registra. Tu cerebro, que procesa tantos matices emocionales y sociales, también puede detectar patrones sutiles en la música, en el arte, en la naturaleza, en las ideas. Ves conexiones que permanecen invisibles para mentes que se mueven demasiado rápido sobre la superficie de las cosas. Permíteme ahora plantearte algo que tal vez nunca antes consideraste de esta manera. Cuando lees sobre los grandes descubrimientos científicos, las obras de arte que transformaron culturas, los libros que cambiaron la forma en que la humanidad se ve a sí misma, ¿qué encuentras con frecuencia?
Encuentras largas horas de trabajo solitario. Encuentras mentes que necesitaban silencio para poder escuchar los susurros de las ideas que apenas estaban tomando forma. Newton desarrollando sus teorías en aislamiento durante la plaga. Proust escribiendo en su habitación forrada de corcho para bloquear el ruido del mundo. Marie Curie pasando incontables horas en soledad concentrada en su laboratorio. No estoy diciendo que todos los introvertidos sean genios, ni que todos los genios sean introvertidos. Lo que estoy diciendo es que el tipo de atención sostenida, profunda y no interrumpida, que tu naturaleza te permite sostener, es exactamente el tipo de atención que se requiere para hacer el trabajo que realmente importa en este mundo. El pensamiento profundo no sucede en medio del ruido y la distracción constante. La creatividad genuina no florece cuando estás constantemente teniendo que responder a estímulos externos. El tipo de comprensión que cambia paradigmas requiere que alguien se sumerja completamente en un problema, dándole vueltas desde todos los ángulos posibles, manteniéndolo en la mente durante días o semanas, sin interrupciones superficiales constantes. Y ese tipo de inmersión prolongada es precisamente donde tú brillas, donde tu manera de ser en el mundo se convierte no en una debilidad, sino en una ventaja profunda. El mundo necesita desesperadamente tanto a aquellos que pueden conectar rápidamente puntos dispersos en conversaciones animadas, como a aquellos que pueden sumergirse en las profundidades y regresar con tesoros que nadie más podría haber encontrado. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo vives auténticamente en un mundo que constantemente te está pidiendo que seas diferente de lo que eres? Primero, y esto es fundamental, tienes que dejar de medirte con la vara de los extrovertidos. Cuando salgas de una reunión social después de 2 horas porque estás genuinamente agotado, mientras otros se quedan hasta las 3 de la mañana, no necesitas sentir culpa. No estás siendo débil o antisocial. Simplemente estás respetando tus propios límites energéticos de la misma manera que no esperarías que un corredor de maratón corra a la velocidad de un velocista durante toda la carrera. Diferentes diseños, diferentes capacidades, ambos válidos. Puedes empezar a buscar activamente situaciones sociales que se alineen con tu naturaleza, en lugar de luchar contra ella. En lugar de ir a esa fiesta con 50 personas, donde tendrás que gritar por encima de la música para tener conversaciones que olvidarás al día siguiente, invita a 2 o 3 personas a cenar en tu casa. Crea espacios donde la conversación pueda profundizar naturalmente, donde no haya prisa, donde los silencios cómodos sean bienvenidos. Descubrirás que cuando las condiciones son apropiadas para tu naturaleza, no solo no te agotas tan rápidamente, sino que realmente disfrutas de la conexión humana de maneras que nunca creíste posibles cuando estabas forzándote a encajar en moldes que no fueron diseñados para ti. Y aquí hay algo que me gustaría que hicieras ahora mismo, si estás dispuesto. Piensa en la última vez que te sentiste completamente como tú mismo, sin máscaras, sin pretensiones. Quizás fue leyendo un libro en un café tranquilo, una tarde lluviosa en Madrid. Quizás fue caminando solo por la playa al amanecer en Valencia. Quizás fue teniendo una conversación de 3 horas con un amigo cercano sobre el significado de la existencia. Lo que sea que fue, quiero que lo recuerdes vívidamente y reconozcas que esos momentos no son excepciones a tu vida real. Esos momentos son tu vida real. Todo lo demás, todas las veces que te fuerzas a actuar de maneras que no son naturales para ti, eso es la excepción. Y si estás resonando con esto que estoy compartiendo contigo, sería hermoso que te suscribieras a este canal, porque seguiremos explorando estas verdades que raramente se dicen en voz alta. Y me encantaría saber, ¿cuál es esa situación específica donde más claramente sientes la diferencia entre tu naturaleza auténtica y lo que el mundo espera de ti? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer para sentirse menos sola. Ahora bien, hay algo más que necesito compartir contigo
sobre lo que sucede cuando finalmente dejas de tratar de ser alguien que no eres. Durante años, probablemente has escuchado consejos bien intencionados de personas que te dicen que salgas de tu zona de confort, que te expongas más, que aprendas a ser más sociable. Y tal vez has intentado seguir esos consejos, forzándote a asistir a eventos que drenan cada gota de tu energía, sonriendo a través del agotamiento, fingiendo que estás disfrutando cuando en realidad estás contando los minutos hasta poder escapar. Pero hay un problema fundamental con ese enfoque. Estás usando toda tu energía tratando de convertirte en una versión mediocre de un extrovertido, en lugar de convertirte en una versión excelente de ti mismo. Cuando finalmente aceptas tu naturaleza introvertida, cuando dejas de disculparte por necesitar tiempo a solas, cuando estableces límites claros alrededor de tu energía emocional y social, algo extraordinario comienza a suceder. Las personas equivocadas empiezan a alejarse de tu vida y las personas correctas empiezan a acercarse. Aquellos que solo querían tu presencia física en eventos para incrementar su cuenta de invitados se desvanecen. Aquellos que nunca entendieron por qué necesitabas cancelar planes a último minuto cuando simplemente no tenías energía, dejan de llamar. Y al principio, esto puede sentirse aterrador, como si estuvieras perdiendo conexiones. Pero mira más de cerca lo que realmente estás perdiendo. Conexiones superficiales, que nunca te nutrieron verdaderamente. En el espacio que queda cuando sueltas esas relaciones basadas en tu performance de ser alguien más, se abre un espacio para algo mucho más valioso. Empiezas a atraer personas que aprecian la profundidad sobre la frecuencia, que entienden que una conversación significativa de 2 horas vale más que 20 chats superficiales de 5 minutos. Conoces a otros que también han hecho las paces con su propia naturaleza, sean introvertidos o extrovertidos, pero que valoran la autenticidad sobre la conformidad. Y estas conexiones, aunque menos numerosas, son infinitamente más ricas, más sostenibles, más genuinas. Son las amistades donde puedes sentarte en silencio cómodo durante largos periodos sin sentir la necesidad de llenar cada momento con palabras. Son las relaciones donde decir «necesito un poco de tiempo a solas» no es una ofensa, sino una comunicación honesta que se respeta. Existe una paradoja hermosa en todo esto que tomó años para que yo comprendiera completamente. Cuanto más auténticamente tú te vuelves, cuanto más honras tu necesidad de soledad y profundidad, cuanto más dejas de fingir ser alguien que no eres, más magnética se vuelve tu presencia para las personas correctas. Es como si al dejar de intentar complacer a todos, finalmente te vuelves capaz de conectar profundamente con algunos. Al abandonar la búsqueda de popularidad amplia, descubres la posibilidad de intimidad verdadera. Al soltar la necesidad de ser comprendido por las masas, te abres a ser verdaderamente visto por unos pocos que importan. Piensa en esto como si fueras un lago de montaña, en lugar de un río bullicioso que fluye rápidamente hacia el mar. El río toca muchas orillas, se mueve constantemente, está siempre en contacto con nuevos territorios. Suena emocionante, ¿verdad? Pero el lago de montaña tiene algo que el río nunca puede lograr: profundidad absoluta, claridad cristalina, la capacidad de reflejar perfectamente el cielo sobre él. Los lagos de montaña en lugares como los Pirineos o la Sierra Nevada española no son inferiores a los ríos, simplemente cumplen una función diferente en el ecosistema. Y cuando las personas hacen el esfuerzo de subir hasta ellos, de buscarlos deliberadamente, en lugar de simplemente cruzarlos como hacen con los ríos, la experiencia es transformadora, precisamente por esa profundidad y quietud. Has pasado suficiente tiempo sintiéndote culpable por tu naturaleza. Has dedicado suficiente energía mental a preguntarte qué está mal contigo, cuando la verdad es que no hay absolutamente nada equivocado. Eres diferente, sí. Procesas el mundo de manera distinta. Requieres diferentes condiciones para florecer.
Te recargas mediante métodos que otros no comprenden. Pero diferente nunca fue sinónimo de defectuoso. La diversidad en temperamentos humanos no es un error de diseño. Es precisamente lo que permite que la sociedad funcione en toda su complejidad. Necesitamos tanto a quienes iluminan las habitaciones con su energía externa como a quienes iluminan las ideas con su reflexión interna. Déjame contarte algo más sobre esa sensibilidad que a veces sientes como una maldición. Esa capacidad de percibir matices emocionales que otros ignoran, de sentir la atmósfera de una habitación antes de que nadie diga una palabra, de detectar la tristeza detrás de una sonrisa forzada. Todo eso te hace increíblemente valioso en formas que quizás no has considerado. Cuando alguien está pasando por un momento difícil, pero está pretendiendo que todo está bien, los demás pueden no notar nada. Pero tú, sí. Tú percibes ese cambio sutil en el tono de voz, esa fracción de segundo donde la máscara se desliza, y aunque sea agotador llevar ese nivel de conciencia todo el tiempo, también significa que puedes ofrecer consuelo exactamente cuando alguien más lo necesita, incluso si no han pedido ayuda verbalmente. Las personas intuitivas como tú, aquellas que procesan información emocional y social a niveles tan profundos, a menudo se convierten en los consejeros no oficiales de sus círculos sociales. No es que busques ese papel activamente, simplemente sucede, porque otros sienten instintivamente que serás capaz de entenderlos de maneras que la mayoría no puede. Ellos sienten que no tendrán que explicar cada pequeño matiz de lo que están experimentando, porque ya lo has captado antes de que terminen la primera oración. Esa es una forma de genio emocional que ninguna cantidad de training en inteligencia emocional puede realmente enseñar. O lo tienes o no lo tienes, y tú lo tienes. Entonces, ¿cómo se ve una vida vivida en alineación con tu verdadera naturaleza introvertida? No se ve como retirarse del mundo completamente, convertirte en un ermitaño que evita todo contacto humano. Eso sería simplemente el extremo opuesto del espectro. Igual de desequilibrado que forzarte a estar constantemente rodeado de gente. En cambio, se ve como hacer elecciones deliberadas e intencionales sobre dónde y cómo gastas tu energía social, que es finita y preciosa. Se ve como decir sí a la cena íntima con amigos cercanos y no a la fiesta masiva donde no conocerás a nadie profundamente. Se ve como tomar ese trabajo que te permite concentrarte en proyectos significativos, en lugar del que requiere estar on socialmente durante 8 horas diarias. Se ve como tener conversaciones honestas con las personas en tu vida sobre lo que necesitas para sentirte bien, en lugar de esperar que lo adivinen mientras te vas agotando silenciosamente. Se ve como construir una vida que honra tanto tu necesidad de conexión humana genuina como tu necesidad de soledad restauradora, sin sentir que tienes que sacrificar una por la otra. Puedes tener ambas. De hecho, descubrirás que cuando te permites suficiente tiempo a solas, cuando realmente recargas tus baterías emocionales en lugar de operar constantemente en modo de reserva, las interacciones sociales que eliges tener se vuelven mucho más satisfactorias. Ya no estás simplemente sobreviviendo a través de ellas, gastando toda tu energía en mantener apariencias. En cambio, puedes realmente estar presente, disfrutar del momento, conectar genuinamente, porque vienes desde un lugar de plenitud en lugar de agotamiento. Y aquí está la verdad final que necesito dejarte. El mundo no cambiará para acomodarte. La sociedad probablemente continuará favoreciendo valores extrovertidos, celebrando la velocidad sobre la profundidad, la amplitud sobre la intensidad. Las oficinas seguirán siendo ruidosas, las fiestas seguirán siendo agotadoras, las personas seguirán sin entender por qué necesitas tanto tiempo a solas. Pero nada de eso importa realmente una vez que decides dejar de esperar validación externa para tu forma de ser. Una vez que internalizas completamente que tu naturaleza no solo está bien, sino que es necesaria y valiosa,
La opinión del mundo se vuelve irrelevante. Te conviertes en tu propia fuente de validación, y eso es lo más liberador que cualquier persona, introvertida o no, puede experimentar. Así que sal de esa reunión cuando necesites salir. Cancela esos planes cuando tu energía esté genuinamente agotada. Busca esas conversaciones profundas de uno a uno que nutren tu alma. Pasa tus fines de semana en soledad creativa si eso es lo que necesitas. Lee ese libro en lugar de ir a esa fiesta. Toma ese paseo solitario por las calles de Sevilla al anochecer. Siéntate en ese café en Bilbao, observando a la gente pasar, sin tener que interactuar con nadie. Haz todas las cosas que tu verdadera naturaleza está pidiendo a gritos y deja de sentir culpa por ello. La culpa solo viene de medir tu vida contra estándares que nunca fueron diseñados para personas como tú en primer lugar. Y a medida que cierro este monólogo, este compartir de algo que aprendí dolorosamente a través de años de tratar de ser alguien que no era, quiero invitarte a algo. Si estas palabras resonaron contigo, si te sentiste visto y comprendido de maneras que raramente experimentas, suscríbete a este espacio que estamos creando juntos, porque seguiremos explorando estas verdades incómodas sobre la naturaleza humana, sobre las formas en que la sociedad nos pide que traicionemos nuestra esencia, sobre cómo podemos construir vidas auténticas en un mundo que constantemente empuja hacia la conformidad. Y más que nada, me encantaría que compartieras tu historia en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que honraste verdaderamente tu naturaleza introvertida, sin disculparte por ello? ¿Qué cambió en ti cuando finalmente dejaste de tratar de encajar? Tu experiencia podría ser el faro que alguien más necesita para encontrar su camino de regreso a sí mismo. Estamos construyendo una comunidad de personas que han decidido que la autenticidad vale más que la aprobación, y tu voz importa aquí. Te veo, te entiendo y celebro exactamente quién eres.